Delphias Audiolibros presenta, Halo el Flood. Un libro escrito por William Dietz, y publicada por Del Rey Books el 1 de abril del 2003. Capítulo 9. Despliegue más 60 horas, 33 minutos y 54 segundos. Reloj de misión de la oficial de vuelo Capitán Rowley. Pelican Echo 419, por encima del depósito de armas del Covenant. Hay una gran torre a unos pocos cientos de metros de tu posición actual. Encuentra un camino sobre la niebla y el follaje del dosel y podré entrar y recogerte, dijo Rowley. Sus ojos estaban pegados a sus pantallas mientras el Spartan 117 tomaba la delantera y los Marines dejaban el antiguo complejo y entraban en el fétido abrazo del pantano. La lluvia y algún tipo de interferencia de la estructura causaron estragos en el equipo de detección del Pelican, pero estaba perdida si perdía a este equipo ahora. Tenía una reputación que mantener, después de todo. Entendido, respondió el jefe, vamos en camino. Mantuvo al Pelican dando vueltas, con los ojos abiertos a los problemas. No había una amenaza inmediata. Eso la puso aún más nerviosa. Desde que llegaron a la superficie del anillo, los problemas siempre parecían atacar sin previo aviso. Por centésima vez desde que despegó de la base Alfa, maldijo la falta de municiones para los Pelicans. Sabiendo que la nave de descenso estaba en algún lugar encima de la niebla, y ansiosos por largarse, los Marines se adelantaron. El Spartan les advirtió que redujeran la velocidad, que mantuvieran los ojos abiertos, pero no pasó mucho tiempo antes de que se encontrara de nuevo en medio del pelotón. La torre de la que había hablado Fohammer apareció en la parte delantera. La base de la columna era circular, con soportes semacirculares que sobresalían por los lados, probablemente para mayor estabilidad. Más arriba, extendiéndose desde la propia columna, había plataformas en forma de ala. Su propósito no estaba claro, pero lo mismo podía decirse de toda la estructura. La parte superior de la columna se perdía en la niebla. El jefe maestro se detuvo a mirar por los alrededores, escuchó a uno de los marineros gritar contacto, rápidamente seguido por disparos de un arma de asalto en automático. Un montón de puntos rojos habían aparecido en el indicador de amenaza del Spartan. Vio una docena de formas de infección esféricas rebotando en la niebla y supo que se había perdido toda posibilidad de contener a las criaturas bajo tierra. Los sensores del Pelican de repente mostraron cientos de nuevos contactos en tierra. Rowley maldijo y giró el Pelican, esperando fuego de tierra. Ningún disparo fue dirigido hacia la nave de descenso. ¿Qué diablos?, murmuró. Primero, los contactos aparecieron de la nada, atacaron al descubierto, pero no le dispararon a la cubierta aérea. Quizás el Covenant se estaba volviendo tan estúpido como feo. Pulsó la radio para advertir a las tropas y se estremeció cuando un estallido sofocado de disparos de armas automáticas salió por sus auriculares. «Alerta, equipo de tierra», gritó. «Múltiples contactos en tierra, están justo encima de ustedes». La radio chirrió, y luego la estática llenó sus altavoces. La interferencia empeoró. Golpeó los controles de la radio con un puño enguantado. «Maldita sea», gritó. Jefa», dijo Fry. «Será mejor que le eche un vistazo a esto». Miró a su copiloto, siguió su mirada, y sus propios ojos se abrieron. «Está bien», dijo, «¿alguna idea de qué demonios es eso?». El jefe disparó ráfagas cortas de su arma de asalto, hizo estallar docenas de cápsulas alienígenas y se giró para enfrentarse a una forma de combate. Estaba armada con una pistola de plasma, pero eligió lanzarse hacia adelante en lugar de disparar. El arma automática del jefe estaba tocando a la criatura cuando apretó el gatillo. El pecho del antiguo élite se abrió como una flor obscena y la forma de infección escondida en su interior explotó en pedazos carnosos. Escuchó un estallido de estática en su sistema de comunicación. La interferencia gimió mientras el poderoso equipo de comunicaciones de la Mjolnir intentaba anular la señal, sin éxito. Sonaba como Fohammer, pero no podía estar seguro. Se cernió frente a la cabina del Pelican por un momento, y una luz apuñaló los ojos de Rowley. Estaba hecho de algún tipo de metal plateado, aproximadamente cilíndrico, pero con bordes angulares. Las aletas cuadradas en forma de alas se movían y deslizaban como timones mientras el aparato se balanceaba en el aire. En cualquier caso, una luz brillante iluminó la cabina, luego se dio la vuelta y disminuyó la altitud. Debajo de ella, podía ver docenas de cosas volando en una línea suelta. En segundos, cayeron por debajo de la línea de árboles y fuera de la vista. «Fry», dijo, con la boca seca de repente, «dile al jefe Cullen que trabaje en el sistema de comunicaciones y que me haga un agujero en esta interferencia. Necesito hablar con el equipo de tierra ahora». La marea de hostiles retrocedió hasta donde llegaba el agua hasta los tobillos y se reagrupó. Una docena de máquinas cilíndricas de aspecto exótico salieron de los árboles y flotaron sobre el claro.
El marín más cercano gritó, ¿qué son? Y estaba a punto de dispararles cuando el jefe levantó una mano de advertencia. Un momento, marín, veamos qué hacen. Lo que sucedió después fue tan inesperado como gratificante. Cada máquina produjo un rayo de energía, atravesó a uno de los hostiles y lo quemó. Algunas de las formas de combate se resistieron a este tratamiento, e intentaron devolver el fuego, pero pronto fueron puestas fuera de combate por los esfuerzos combinados de los marines y sus nuevos aliados. A pesar de la ayuda, a los marines no les fue muy bien. Había demasiadas criaturas hostiles alrededor. El escuadrón disminuyó hasta que quedaron un par de SPC, luego uno, y finalmente el último de los marines cayó bajo un grupo de pequeños bastardos infecciosos. Mientras los recién llegados hacían llover fuego láser carmesí sobre un grupo de las formas de combate, el jefe atravesó el pantano hacia la torre. Terreno elevado, y la posibilidad de indicarle a Fohammer la evacuación, lo atrajo. Trepó a un puntal de apoyo y se subió a una de las extrañas terrazas en forma de hoja que rodeaban la torre. Tenía un buen campo de disparo, y disparó una ráfaga hacia una forma de combate que se desvió demasiado cerca. Volvió a probar la radio, pero fue recompensado con más estática. El Spartan oyó lo que parecía un zumbido y se volvió para descubrir que otra máquina se le había acercado por detrás. Mientras que los otros recién llegados tenían un diseño cilíndrico, con coberturas angulares, como alas, este constructo era redondeado, casi esférico. Tenía un solo ojo azul brillante, una carcasa envolvente, y una manera alegremente profesional. Saludos. Soy el monitor de la instalación 04. Soy 343 Guilty Spark. Alguien ha liberado al Flood. Mi función es evitar que abandone esta instalación. Necesito tu ayuda. Ven por aquí. La voz sonaba artificial. El Spartan se dio cuenta de que este 343 Guilty Spark era una especie de constructo artificial. Desde arriba de la pequeña máquina, podía ver el Pelican de Fohammer moviéndose hacia su posición. Espera, respondió el jefe, tratando de sonar amigable. El Flood. Esas cosas de ahí abajo se llaman Flood. Por supuesto, respondió 343 Guilty Spark, en un tono de confusión en su voz sintetizada. ¿Qué pregunta tan extraña? No tenemos tiempo para esto, reclamador. Reclamador. El jefe se preguntó. Estaba a punto de preguntar qué quería decir la maquinita con eso, pero sus palabras nunca se pronunciaron. Anillos de luz dorada pulsante viajaron por todo su cuerpo, se sintió mareado y vio una explosión de luz blanca. Rowley acababa de poner el Pelican en posición para llegar hasta la torre, y pudo ver la masa distintiva del Spartan de pie en la estructura. Sostuvo el acelerador a fondo, y el Pelican se deslizó hacia adelante, y se dirigió hacia la estructura. Levantó la vista justo a tiempo para ver al Spartan desaparecer en una columna de luz dorada. Jefe. Fohammer dijo. Perdí tu señal. ¿A dónde fuiste? Jefe. Jefe. El Spartan había desaparecido y la piloto no podía hacer más que recoger a los marines y esperar lo mejor. Como el resto de los oficiales del batallón, McKay había trabajado hasta bien entrada la noche supervisando los esfuerzos para restaurar las defensas maltratadas de la colina, asegurar que los heridos recibieran la atención disponible y restaurar algo parecido a las operaciones normales. Finalmente, alrededor de las 0300, Silva le ordenó que bajara, señalando que alguien tenía que estar al mando a las 0830, y no iba a ser él. Con rastros de adrenalina aún en su torrente sanguíneo, y las imágenes de la batalla aún parpadeando en su cerebro, la comandante de la compañía encontró imposible dormir. En lugar de eso, dio vueltas en la cama y miró fijamente al techo hasta aproximadamente las 0430, cuando finalmente se quedó dormida. A las 0730, con solo 3 horas de descanso, McKay se detuvo para recoger una taza de café instantáneo del improvisado comedor antes de subir una escalera manchada de sangre para llegar a la cima de la meseta. Los restos de lo que había sido Charlie 217 habían sido limpiados durante la noche, pero un gran trozo de metal quemado marcaba el lugar donde el combustible había sido incendiado. La oficial hizo una pausa para mirarlo, se preguntó qué le había pasado al piloto humano y continuó su recorrido. Toda la superficie de Halo había sido declarada zona de combate, lo que significaba que era inapropiado que los soldados alistados saludaran a sus superiores para que no los identificaran delante de los francotiradores enemigos. Pero había otras formas de mostrar respeto, y mientras McKay pasaba las plataformas de aterrizaje y salía al campo de batalla, parecía que todos los marines querían saludarla. Buenos días, señora. ¿Cómo va todo, teniente? Espero que haya dormido un poco. Jefa, supongo que les hemos enseñado, McKay les respondió a todos y continuó su camino. Solo el hecho de que estuviera allí, paseando por las defensas ennegrecidas por el plasma con una taza de café en la mano, servía para tranquilizar a los soldados. Mira,
dijo uno de ellos mientras pasaba, ahí está el botín. Fría como el hielo, amigo. ¿La viste anoche? Parada sobre ese tanque. Era como si nada pudiera tocarla. El otro marín no dijo nada, solo asintió y volvió a cavar una fosa de fusilamiento. De alguna manera, sin pensarlo conscientemente, los pies de Mackay la llevaron de vuelta a los Scorpions y al punto desde el que se había librado su particular batalla. El Covenant sabía que los Marines tenían estos gigantes metálicos a su disposición, por lo que ambas máquinas estaban siendo retiradas y llevadas a tierra firme. La oficial se preguntó qué planeaba hacer Silva con ellas, y bebió lo último de su café antes de vagar por la meseta de más allá. Los prisioneros de guerra del Covenant, todos encadenados en los tobillos, estaban ocupados cavando tumbas. Una sección para los miembros de sus fuerzas armadas, y otra para los humanos. Era un espectáculo aleccionador, como lo eran las filas de cuerpos cubiertos de lona, y todo para qué. Por la tierra, se dijo a sí misma, y por los miles de millones que serían enterrados si el Covenant los encontraba. Había mucho que hacer, la mañana pasó rápidamente. El mayor Silva volvió al servicio a las 1300 horas y envió a un corredor a buscar a Mackay. Cuando entró en su oficina vio que estaba sentado detrás de su escritorio improvisado, trabajando en una computadora. Levantó la vista y señaló una silla rescatada de una cápsula salvavidas. Quítese un peso de encima, teniente. Buen trabajo ahí fuera. Debería tomar siestas más a menudo. ¿Cómo se siente? Mackay se dejó caer en la silla, sintió que se ajustaba a su cuerpo y se encogió de hombros. Estoy cansada, señor, pero por lo demás bien. Muy bien, dijo Silva, juntando sus dedos para formar un capitel. Porque hay mucho trabajo por hacer. Tendremos que conducir a todos arduamente, y eso nos incluye a nosotros mismos. Señor, sí señor. Entonces, continuó Silva, sé que has estado ocupada, pero tuviste la oportunidad de leer el informe que Beasley preparó. Una caja de pequeñas pero poderosas computadoras inalámbricas como la que estaba en el escritorio del mayor habían sido recuperadas en la OTOM, pero Mackay aún no había encendido la suya. Me temo que no, señor. Lo siento. Silva asintió. Bueno, basado en la información adquirida durante los interrogatorios de rutina, nuestro amigo digital cree que la redada fue menos y más de lo que suponíamos. Mackay permitió que sus cejas se levantaran. ¿Qué significa? Significa que, en lugar de la propiedad en sí, los Coubis buscaban algo, o más precisamente alguien que pensaban que encontrarían aquí. ¿El capitán Kiss? No, respondió el otro oficial, Beasley no lo cree así, y yo tampoco. Un grupo de sus élites sigilosos fueron capaces de penetrar en los niveles inferiores del complejo. Mataron a todos los que entraron en contacto con ellos, o pensaron que lo hicieron, pero un técnico se hizo el muerto, y otro quedó inconsciente. Estaban en diferentes habitaciones, pero ambos contaron la misma historia. Una vez en la habitación, y habiendo obtenido el control de la misma, uno de esos comandos élites, los bastardos con trajes de combate negros, se manifestó momentáneamente. Habló en una forma aceptable de su propio idioma y les hizo a ambos grupos la misma pregunta. ¿Dónde está el humano con la armadura especial? Iban tras el Spartan, dijo Mackay pensativa. Exactamente. Entonces, ¿dónde está el jefe? Eso, respondió Silva, es una muy buena pregunta. ¿Dónde, en efecto? Fue a buscar a Kiss, salió a la superficie en medio de un pantano, le dijo a Fohammer que el capitán probablemente estaba muerto, y desapareció unos minutos después. ¿Crees que está muerto? Mackay preguntó. No lo sé, respondió Silva con gravedad, aunque no habría mucha diferencia si lo estuviera. No, sospecho que él y Cortana están ahí fuera jugueteando. Con Kiss fuera de escena una vez más, Silva había reasumido el mando, y Mackay podía entender su frustración. El jefe maestro era un activo, o lo habría sido si estuviera presente, pero ahora, en algún lugar, el Spartan empezaba a parecer un inconveniente. Sobre todo, teniendo en cuenta que muchos de los soldados de Silva habían muerto para defender a un hombre que ni siquiera estaba allí. Sí, Mackay podía entender la frustración del mayor, pero no podía simpatizar con ella. No después de ver al jefe en esa misma habitación, su piel antinaturalmente blanca después de mucho tiempo en su armadura, sus ojos llenos de... ¿qué? Dolor. Sufrimiento. Una especie de desconfianza cautelosa. La oficial no estaba segura, pero lo que fuera no tenía nada que ver con el ego, con la insubordinación o el deseo de gloria personal. Esas eran verdades a las que Mackay podía acceder, no porque fuera una soldado experimentada, sino porque era una mujer, algo que Silva nunca podría aspirar a ser. Pero no serviría de nada decir eso, así que no lo hizo. Su voz estaba nivelada. Entonces, ¿dónde nos deja eso? Situación normal,
estamos aislados y probablemente rodeados. La silla suspiró mientras Silva se reclinaba. Como dice el viejo refrán, una buena defensa es un buen ataque. En lugar de quedarnos sentados y esperar a que el Covenant vuelva a atacar, vamos a causarles daño. Nada grande, no todavía, pero el tipo de pinchazos que sacan sangre. McKay asintió. ¿Y quieres que se me ocurran algunas ideas? Silva sonrió. Yo mismo no podría haberlo dicho mejor. Sí, señor, dijo McKay, poniéndose de pie. Tendré algo por la mañana. Silva vio a la comandante de la compañía salir de su oficina, desperdició 5 segundos deseando tener 6 más como ella, y volvió al trabajo. El jefe maestro sintió que se volvía a juntar como un rompecabezas con 1.000.000 de piezas, se preguntó qué había pasado y dónde estaba. Se sintió desorientado, con náuseas y enfadado. Una rápida mirada a su alrededor fue suficiente para determinar que la máquina llamada 343 Guilty Spark lo había transportado de alguna manera del pantano a las entrañas de una oscura y sombría estructura. Vio la máquina flotando en lo alto, brillando en un fino y fantasmal azul. El Spartan levantó su arma de asalto y disparó medio cargador contra la máquina. Las balas no tuvieron efecto alguno, pero solo provocaron una respuesta de asombro. Eso fue innecesario, reclamador. Sugiero que conserves tus municiones para el esfuerzo que te espera. No menos enfadado, pero con pocas opciones excepto aceptar la situación, el jefe miró a su alrededor. Entonces, ¿dónde estoy? La instalación fue construida específicamente para estudiar y contener al Flood, respondió pacientemente la máquina. Su supervivencia como raza dependía de ello. Estoy agradecido de ver que algunos de ellos sobrevivieron para reproducirse. ¿Sobrevivieron? ¿Reproducirse? ¿De qué demonios estás hablando?, exigió el jefe. Debemos recuperar el índice, dijo Spark, dejando las preguntas del Spartan sin respuesta. Y el tiempo es esencial. Por favor, sígueme. La luz azul se alejó en ese punto, obligando al jefe a seguirlo, o a quedarse atrás. Revisó sus 2 armas mientras caminaba. Hablando de ti, ¿quién demonios eres y cuál es tu función? Soy 343 Guilty Spark, dijo la máquina, pedantemente. Soy el monitor, o más precisamente, una inteligencia artificial autorreparadora encargada de mantener y operar esta instalación. Pero tú eres el reclamador, así que ya lo sabes. El jefe maestro no sabía nada de eso, pero parecía prudente seguirle la corriente, así que lo hizo. Sí, bueno, refresca mi memoria. ¿Cuánto tiempo ha pasado desde que te dejaron a cargo? Exactamente 101.217 años locales, respondió alegremente el monitor, muchos de los cuales fueron bastante aburridos. Pero ya no. J.E., J.E., J.E. El Spartan se sorprendió por la repentina risa de la pequeña máquina. Sabía que las IAs utilizadas por los humanos podían, con el tiempo, desarrollar personalidades educadamente descritas como extravagantes. 343 Guilty Spark había estado aquí durante decenas de miles de años. Era muy posible que la pequeña IA estuviera loca. El monitor siguió parloteando, balbuceando sobre efectuar reparaciones a la subestación 9 y otras cosas que no tenían sentido. Su diálogo se interrumpió cuando una variedad de formas del Flood brincaron, se balancearon y saltaron de la oscuridad circundante. De repente, el jefe estaba luchando por su vida de nuevo, moviéndose de un lado a otro para dispersar al enemigo, destruyendo todo lo que se movía. Fue entonces cuando identificó por primera vez una nueva forma de Flood. Eran grandes cosas deformes que explotaban cuando se les disparaba, arrojando hasta una docena de formas de infección en todas las direcciones, multiplicando así el número de objetivos que el tirador tenía que rastrear y matar. Finalmente, como si fuera agua cerrada por un grifo, el asalto terminó y el jefe tuvo la oportunidad de recargar sus armas. El monitor flotaba cerca, todo el tiempo tarareando para sí mismo, y ocasionalmente riéndose. No hay tiempo que perder. Tenemos trabajo que hacer. ¿Qué clase de trabajo?, preguntó el jefe mientras metía el último cartucho en la escopeta y se apresuraba a seguirlo. Esta es la biblioteca, explicó la máquina, flotando para que el humano pudiera seguirla. El campo de energía sobre nosotros contiene el índice. Debemos subir allí. El Spartan estaba a punto de preguntar, ¿índice? ¿Qué índice? Cuando una forma de combate salió de un hueco y abrió fuego. El jefe disparó a su vez, vio a la criatura caer y la vio saltar de nuevo. La siguiente ráfaga le arrancó la pierna izquierda a la forma Flood. Eso debería frenarte, dijo mientras se volvía para lidiar con una nueva horda de hostiles que se tambaleaban y saltaban. Un flujo constante de metal se alejó del arma de asalto del jefe mientras golpeaba a la multitud, sintió que algo lo golpeaba por detrás y se giró para descubrir que la forma de combate con una sola pierna había vuelto cojeando a la lucha. Esta vez, el Spartan le voló la cabeza a la criatura,
se apartó para evitar una forma portadora y le disparó al monstruo bulboso por la espalda. Hubo una explosión de niebla verde mezclada con formas de infección parecidas a globos y trozos de carne húmeda. Dedicó los siguientes 10 segundos a hacer estallar las cápsulas. Después de eso el monitor partió de nuevo y el suboficial no tuvo más remedio que seguirlo. Pronto llegó frente a una enorme puerta de metal. Construida para contener al Flood, quizás. Tal vez, pero poco eficaz, ya que los bastardos viscosos parecían estar saliendo de cada rincón y grieta. El monitor flotó sobre la cabeza del humano. Las puertas de seguridad se cierran automáticamente. Iré a acceder a la anulación para abrirlas. Soy un genio, dijo el monitor con naturalidad. JE. Un dolor en el culo es más adecuado, dijo el jefe maestro a nadie en particular cuando un punto rojo apareció en su sensor de movimiento, al que rápidamente se unieron media docena más. Luego, como parte de lo que se convertiría en un patrón familiar, formas de combate saltaban 15 metros por el aire, solo para marchitarse cuando los proyectiles de 7.62 milímetros las destrozaban. Las formas portadoras se balanceaban como viejos amigos, se desmoronaban como cartón mojado y arrojaban vainas en todas direcciones. Las formas de infección bailaban sobre sus delicadas piernas, esquivando de un lado a otro, cada una con la esperanza de reclamar al humano como suyo. Pero el jefe tenía otras ideas. Mató a la última justo cuando las puertas dobles comenzaron a separarse, y siguió al monitor a través de ellas. Por favor, sígueme de cerca, advirtió 343 Guilty Spark. Esta compuerta es la primera de 10. El jefe respondió mientras seguía a la IA pasando por una fila de enormes pantallas azules. Más puertas. Apenas puedo esperar. 343 Guilty Spark parecía inmune al sarcasmo mientras balbuceaba sobre las instalaciones de investigación de primera clase que los rodeaban, y alegremente condujo a su compañero humano a otra emboscada. Y así transcurrió, mientras el jefe se abría camino a través de galerías infestadas por el Flood, túneles de mantenimiento en el subsuelo y más galerías, antes de doblar una esquina para enfrentarse a otro grupo de monstruosidades. El Spartan tuvo ayuda esta vez, ya que una docena de las máquinas cazadoras asesinas que había visto en el pantano aparecieron en el aire por encima de la escena, y atacaron a las formas del Flood congregadas abajo. Estos centinelas te ayudarán, reclamador, dijo el monitor. Los láseres silbaron y chisporrotearon mientras las máquinas que flotaban golpeaban a sus oponentes y, tras hacerlo, se acercaron para esterilizar lo que quedaba. El Spartan observó fascinado cómo las máquinas se encargaban del trabajo pesado. Les echó una mano cuando le pareció apropiado, y empezó a sentir náuseas cuando el aire que pasaba por sus filtros se espesó con el hedor de la carne cocida. Mientras el Spartan se abría paso a través de las instalaciones, el monitor, que flotaba por encima de todo, ofrecía comentarios. Estos centinelas complementarán tus sistemas de combate. Pero te sugiero que los actualices al menos a una piel de combate de clase 12. Tu modelo actual solo funciona como uno de clase 2, que no es adecuado para este tipo de trabajo. Si hay un traje de batalla 6 veces más poderoso que la armadura Mjolnir, pensó, seré el primero en la fila para probarlo. Saltó para evitar un ataque de una de las formas de combate del Flood, presionó el hocico de la escopeta contra su espalda y le hizo un agujero de 1 metro de ancho a la criatura. Finalmente, después de que los laboriosos centinelas redujeran el Flood a poco más que una pasta grumosa, el Spartan se abrió camino a través de la carnicería y salió a una plataforma circular. Era enorme, lo suficientemente grande como para albergar a un Scorpion, y estaba razonablemente en buen estado. La maquinaria zumbó, bandas de luz blanca pulsaron desde algún lugar por encima, y el elevador llevó al humano hacia arriba. Tal vez las cosas estarían mejor arriba, tal vez el Flood no había llegado a ese nivel todavía, pensó. Sin embargo, no tenía muchas esperanzas. Hasta ahora, nada más había salido bien en esta misión. En lo profundo de las cavidades de Halo, especímenes de Flood habían sido confinados para facilitar su estudio en el futuro, y para evitar que escaparan. Conscientes del peligro extremo que suponía el Flood, y de su capacidad para multiplicarse exponencialmente, así como para apoderarse incluso de formas de vida avanzadas, los antiguos construyeron los muros de su prisión con gran cuidado, y entrenaron bien a sus guardias. Sin nada de qué alimentarse y sin ningún lugar a donde ir, el Flood permaneció inactivo durante aproximadamente 100.000 años. Entonces llegaron los intrusos, irrumpieron en la prisión y alimentaron al Flood con sus cuerpos. Con una forma de escapar, y comida para sostenerla, los zarcillos del malévolo crecimiento se deslizaron a través del laberinto de túneles y pasadizos que yacían bajo la superficie de Halo, y se reunieron donde quiera que hubiera una ruta potencial hacia la superficie. Uno de esos lugares fue en una cámara situada debajo de una alta colina, donde poco más que una rejilla metálica impedía que el Flood escapara de su madriguera subterránea y saliera disparado a la superficie. Sin saberlo los hombres y mujeres de la base Alfa, tenían un nuevo enemigo,
que vivía directamente bajo sus pies. El elevador se detuvo. El jefe maestro se abrió paso a través de un estrecho pasadizo hacia la galería de más allá. El Flood atacó de inmediato, pero sin ninguna amenaza a su espalda, pudo retirarse al corredor del que acababa de venir, lo que obligó a la multitud de monstruosidades a atacarlo por el mismo estrecho canal. En poco tiempo, los cuerpos del derribado Flood comenzaron a acumularse. Se detuvo, esperando otra oleada de atacantes, luego apartó un montón de muertos y se trasladó a la siguiente sección del complejo. Cedieron bajo sus pies, hicieron sonidos de gorgoteo y expulsaron gas maloliente. El jefe estaba agradecido cuando sus botas volvieron a estar en tierra firme. Los centinelas reaparecieron poco después y condujeron al Spartan a través de una fila de enormes pantallas azules. Así que, ¿dónde estaban ustedes, bastardos, hace unos minutos?, preguntó el humano. Pero si las máquinas lo oyeron, no respondieron mientras se deslizaban, daban vueltas y se balanceaban por el pasillo de enfrente. La actividad del Flood ha causado una falla en el sistema de control de los drones. Debo reiniciar las unidades de respaldo, dijo 343 Guilty Spark. Por favor, continúa. Me reuniré contigo cuando haya completado mi tarea. El monitor lo había dejado solo antes y cada ausencia coincidía con una nueva oleada de atacantes del Flood. Espera, el humano protestó, discutamos esto. Pero era demasiado tarde. 343 Guilty Spark ya había atravesado una abertura en la pared y desaparecido por algún tipo de conducto de viaje. Por supuesto, tan pronto como el monitor se fue, una forma portadora de aspecto grumoso salió a la luz, vio a su presa y se apresuró a darle la bienvenida. El Spartan disparó contra la forma Flood, pero dejó que los centinelas limpiaran el desastre resultante, mientras él conservaba su munición. Un nuevo embate del Flood salió de la nada, y el Spartan adoptó una estrategia más cautelosa, permitió que las máquinas centinelas los eliminaran. Al principio, las máquinas defensoras arrasaron con una ola de formas de infección parecidas a vainas con poca dificultad. Luego aparecieron más hostiles, luego más, luego aún más. Pronto, el jefe se vio obligado a retroceder. Aplastó una de las vainas con su pie, aplastó otra con la culata de su rifle de asalto y mató a una docena más con un trío de rápidas ráfagas de AR. El monitor volvió a la cámara, giró como si estuviera observando la carnicería, e hizo un extraño chasquido metálico que sonó como un cacareo de desaprobación. Los centinelas pueden usar sus armas para controlar al Flood por un corto tiempo, reclamador. La velocidad es esencial. Entonces vamos, gruñó el jefe maestro. El monitor no respondió, pero avanzó rápidamente. El pequeño constructo llevó al Spartan más al interior de los lúgubres salones de la biblioteca. Atravesaron varias puertas grandes abiertas antes de llegar a una cerrada. El jefe se detuvo un momento, esperando a que 343 Guilty Spark se la abriera, pero el monitor había desaparecido. Otra vez. Al diablo con eso, pensó. La pequeña máquina estaba agotando rápidamente sus reservas de paciencia. Decidido a seguir adelante con o sin los servicios de su guía intermitente, el jefe volvió sobre sus pasos hasta el punto en que una rampa de fuerte pendiente surgía desde abajo, la siguió hacia abajo, y pronto se encontró en un corredor de mantenimiento lleno de formas del Flood. Pero los estrechos confines del pasillo volvieron a hacer mucho más fácil matar a las formas de vida parásitas, y 5 minutos más tarde el humano subió por una rampa al otro lado de la puerta metálica para encontrar que el monitor estaba allí, tarareando para sí mismo. Oh, hola. Soy un genio. Bien. Y yo soy un vicealmirante. El monitor se lanzó hacia adelante, llevándolo a través de una depresión circular hacia otra enorme puerta. La maquinaria empezó a zumbar, y el jefe se vio obligado a detenerse cuando las puertas empezaron a separarse. Entonces escuchó un golpe, seguido de un gemido, cuando el movimiento se detuvo. Por favor, espera aquí, dijo Spark, y desapareció rápidamente. Justo cuando el jefe maestro sacó un cargador nuevo y lo empujó dentro, docenas de puntos rojos aparecieron en su indicador de amenaza. Se puso de espaldas a la puerta mientras lo que parecía un pelotón de formas del Flood se preparaba para atacarlo. En lugar de dispararles, y arriesgarse a que lo derribaran, el jefe lanzó una granada en medio de ellas, y la mitad de sus oponentes explotaron de una sola vez. Se necesitaron unos minutos y cientos de municiones para derribar al resto, pero el Spartan lo consiguió. Fue entonces cuando se reinició la maquinaria, se abrieron las puertas y el monitor reapareció, tarareando para sí mismo. Soy un genio. Se movió a través de la nueva cámara, una alta galería abovedada, tenuemente iluminada con piscinas de luz amarilla dorada. Por primera vez desde que Spark lo arrastró hasta aquí, tuvo un momento de respiro. Desde que entró en la biblioteca, la cabeza del Spartan había estado girando. Oleada tras oleada de criaturas hostiles lo habían atacado por todos lados. Tomó un paquete de estímulos,
Tomó un suplemento de nutrientes y recogió su arma. Era hora de moverse. Mientras se adentraba en la biblioteca, encontró un cadáver, un humano. Se agachó para examinar el cuerpo. No fue nada agradable. El cuerpo del marín estaba tan destrozado que ni siquiera el Flood pudo utilizarlo. Estaba en el centro de una gran mancha de sangre, cubierta de metal gastado. Ah, dijo 343 Guilty Spark, mirando por encima del hombro del Spartan. El otro reclamador. Su piel de combate resultó ser incluso menos adecuada que la tuya. El soldado miró por encima de su hombro. ¿Qué quieres decir? Esto es una prueba, reclamador. El monitor parecía genuinamente desconcertado. Lo encontré vagando en una estructura al otro lado del anillo, y lo llevé al mismo punto donde tú empezaste. El jefe miró el cuerpo y se maravilló de que alguien pudiera llegar tan lejos. Incluso con sus mejoras físicas y las ventajas de su armadura, el Spartan estaba llegando al final de su resistencia. Lo revisó, encontró las placas de identificación del marinero y leyó el nombre. Mobuto, Marvin, sargento de Estado Mayor, seguido de un número de servicio. El jefe guardó las placas. No lo conocía, sargento, pero estoy seguro de que desearía haberlo hecho. Debe haber sido un hijo de puta muy valiente. No era un gran elogio, pero esperaba que, si el sargento Marvin Mobuto hubiera estado allí para escucharlo, lo hubiera aprobado. Una buena trampa requiere un buen cebo, por eso McKay hizo que uno de los Pelicans recogiera los restos quemados de Charlie 217 y los dejara caer en el sitio de la emboscada durante las horas de oscuridad. Hicieron falta 3 viajes para transportar una cantidad suficiente de restos, seguidos de horas de esfuerzo agotador para esparcir los pedazos de manera realista, y luego posicionar sus tropas en las rocas de arriba. Finalmente, justo cuando el sol iluminó la zona con la luz de la mañana, todo estaba listo. Se emitió una falsa llamada de auxilio, y se encendió un fuego especialmente preparado en lo profundo de los restos. Dispersos alrededor del lugar del accidente había algunos voluntarios, los cuerpos de los camaradas muertos en la colina habían sido colocados donde pudieran ser vistos desde el aire. Mientras la mitad del primer pelotón intentaba dormir un poco, el resto hacía guardia. McKay usó sus binoculares para escanear el área. El falso lugar del accidente estaba situado entre una colina baja y plana y una ladera rocosa, cubierta con un montón de grandes rocas. Los restos, con un hilo de humo, parecían bastante realistas. Beasley creía que al haber despachado primero a los marines y al personal naval como poco más que una molestia, el enemigo se había visto obligado desde entonces a cambiar de opinión, y había empezado a tomarlos más en serio. Eso significaba monitorear el tráfico de radio humano, realizar vuelos de reconocimiento regulares y todas las demás actividades de la guerra moderna. Asumiendo que la IA estuviera en lo cierto, los alienígenas captarían la llamada de auxilio, rastrearían la fuente y enviarían un equipo para comprobar la situación. Ese era el plan, en cualquier caso, y McKay no veía ninguna razón por la que no funcionaría. El sol se elevó más alto en el cielo, y abajo entre las rocas la temperatura subió. Los marines aprovecharon cualquier pizca de sombra que pudieron encontrar, aunque McKay estaba en privado complacida de que los habituales quejidos sobre el calor se mantenían al mínimo. Después de 30 minutos de espera, McKay escuchó un sonido como el quejido de un mosquito y empezó a recorrer el cielo con sus binoculares. No pasó mucho tiempo antes de que viera una mancha bajando en picado. Muy rápidamente, la mancha se convirtió en una Banshee. Pulsó el micrófono. Rojo 1 a Escuadrón 3, es hora del espectáculo. La oficial no se atrevió a decir nada más por si algún fisgón del Covenant sospechaba algo. Sin embargo, no tenía que decir mucho más. Sus marines sabían qué hacer. Cuando la aeronave enemiga se acercó, los miembros del tercer escuadrón, algunos de los cuales estaban maquillados como si estuvieran heridos, salieron a toda prisa al descubierto, se cubrieron los ojos como si estuvieran viendo un Pelican llegando, se sorprendieron pomposamente al ver a la Banshee, le dispararon una ráfaga de tiros y luego corrieron hacia la seguridad de las rocas. El piloto envió una serie de pernos de plasma tras ellos, dio 2 vueltas al lugar del accidente y salió volando en la dirección de la que había venido. McKay lo vio irse. El anzuelo había sido echado, el pez estaba en el sedal, y sería su trabajo sacarlo del agua. A medio kilómetro del falso lugar del accidente, otro marín, o lo que había sido un marín, emergió de un pozo de aire subterráneo, y sintió que el sol golpeaba su horrible cara devastada. Bueno, no su cara, porque desde que la forma de la infección había insertado su penetrador en su columna vertebral, el soldado Wallace Jenkins había estado compartiendo su forma física con algo que él pensaba que era el otro. Un extraño ser que no tenía ningún pensamiento, ninguno al que el humano pudiera acceder, en cualquier caso, y parecía no ser consciente del hecho de que su huésped aún conservaba algunas habilidades cognitivas y posiblemente incluso funciones motoras. Esa conciencia era completamente única para él en la medida en que el marinero podía percibir,
porque a pesar de que algunos de los cuerpos del grupo habían pertenecido alguna vez a sus compañeros de escuadrón, los repetidos intentos de comunicarse con ellos habían fracasado. Ahora, mientras la desordenada colección de formas de infección, formas portadoras y formas de combate surgían para saltar, balancearse y caminar a través de la superficie de Halo, Jenkins sabía que a donde quiera que se dirigiera la columna era con un propósito: encontrar y consumir la vida sensible. Podía sentir vagamente el bostezo y el hambre helada del otro. Su objetivo, sin embargo, era considerablemente diferente. Después de haber sido convertido en una forma de combate, su cuerpo todavía era capaz de manejar un arma. Algunas de las otras formas las tenían, y eso es lo que Jenkins quería más que nada. Una M6D sería perfecta, pero un arma de energía podría hacer el trabajo, como lo haría cualquier granada. No para usarla en el Covenant, o en el Flood, sino en él mismo. O en lo que había sido él. Es por eso que había tenido cuidado de ocultar toda la extensión de su conciencia a los demás. Así que tenía la oportunidad de destruir el cuerpo en el que había sido encarcelado y escapar del horror de cada momento de vigilia. El Flood llegó a una colina y, siguiendo a una de las formas portadoras, pronto comenzó a subir. El otro, arrastrando a Jenkins, lo acompañó por detrás. McKay sabía que la trampa iba a funcionar cuando una de las naves de descenso en forma de U apareció, rodeó el falso lugar del accidente y se preparó para el aterrizaje. Una vez fuera de la nave, los élites, Jackals y Grant serían carne fácil para los marines escondidos en las rocas y los francotiradores apostados en la cima de la colina de Punta Plana. Pero la guerra está llena de sorpresas, y cuando la nave del Covenant despegó de nuevo, McKay se encontró mirando todo lo que había esperado ver, además de un par de Hunters. Los bastardos de aspecto desagradable serían difíciles de matar y podrían hacer pedazos al pelotón. La oficial se tragó el bulto que se había formado repentinamente en su garganta, pulsó su micrófono y le susurró algunas instrucciones. Rojo 1 a todos los francotiradores y coheteros. Pongan todo lo que tengan sobre los Hunters. Háganlo ahora. Cambio. Fue difícil decir quién mató a los Hunters, dada la repentina avalancha de balas y cohetes que se les acercaron, pero a McKay no le importó, mientras los tanques andantes estuvieran muertos, lo cual definitivamente fue así. Esa fue la buena noticia. La mala noticia fue que la nave de descenso regresó, roció las rocas con fuego de plasma y obligó a los Helljumpers a agacharse o perder la cabeza. Motivados por el apoyo aéreo, las tropas terrestres del Covenant se apresuraron a entrar en la maraña de rocas, deseosos de encontrar algo de cobertura, y matar a los traicioneros humanos. Sin embargo, se vieron obligados a pagar un precio, ya que los francotiradores de la colina mataron a 5 de los soldados alienígenas antes de que la nave de descenso se acercara para tomar venganza. Los marines se vieron obligados a sumergirse en las profundidades cuando la aeronave enemiga recorrió la cima de la pequeña meseta con una doble línea de pernos de plasma, matando a 2 de los francotiradores e hiriendo a un tercero. Las cosas pronto comenzaron a ponerse feas en la ladera rocosa mientras los humanos y Covenant se cazaban entre las enormes rocas alisadas por el clima. Pernos de energía volaron y armas de asalto parlotearon, mientras ambos bandos participaban en un mortal juego de escondite. Esto no era lo que McKay había previsto, y estaba buscando una forma de retirarse, cuando una ola de nuevos hostiles entró en la lucha. Un torrente de extrañas criaturas atacó a ambos grupos desde el otro lado de la colina. McKay tuvo un vistazo de cuerpos con carne muerta, retorcidos y destrozados, y enjambres de pequeñas criaturas como sacos que saltaban y trepaban por las rocas. El primer problema era que mientras las fuerzas del Covenant parecían estar familiarizadas con las criaturas, los Helljumpers no lo estaban, y 3 miembros del segundo escuadrón ya habían caído bajo el peso combinado de múltiples formas, y un miembro del tercero había sido masacrado por un bípedo grotesco, antes de que McKay entendiera el alcance del peligro. Incluso mientras la oficial se abría camino cuesta arriba a través del laberinto de rocas, las llamadas de radio continuaron sonando a través de su auricular. ¿Qué demonios es esa cosa? Fuego. 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 Quítenmelo. El tráfico de radio se triplicó y la frecuencia de mando se convirtió en un caos de gritos, peticiones de órdenes y ruegos de extracción, que los marines también podrían haber dicho tonterías. McKay maldijo. No puede ser. De ninguna manera estas cosas iban a destruirlos. De ninguna manera. Rodeó una roca, vio a un Grant corriendo colina abajo con 2 de las criaturas más pequeñas aferradas a su espalda. El Grant chillaba y giraba, y ella vio por primera vez de cerca a las criaturas. Una ráfaga sostenida del arma de asalto los derribó a los 3. A medida que la Marine se iba abriendo camino cuesta arriba, pronto descubrió que el nuevo enemigo también tomaba otras formas. McKay mató una forma de 2 piernas, vio a un soldado raso poner medio cargador en un monstruo de aspecto abultado, y vio con asco cómo la criatura moribunda lanzaba al mundo otras más grotescas. Ese fue el momento en que la tercera forma emergió de entre un par de rocas, vio a la humana y se lanzó al aire.
Jenkins tenía la misma percepción que los demás, vio a la teniente, y esperaba que fuera una buena tiradora. Esto era mejor que el suicidio, esto era. Pero así no lo quiso el destino. McKay rastreó el cuerpo que se aproximaba, se desvió y usó la culata de su arma para golpear el lado de la cabeza de la criatura. Aterrizó en un montón, se agitó y estaba a punto de saltar cuando la teniente se abalanzó sobre él. «Échenme una mano», gritó. «Quiero a este vivo». Se necesitaron 4 marines para someter a la criatura, ponerle restricciones en sus muñecas y tobillos, y finalmente controlarla. Aún así, uno de los Helljumpers sufrió un ojo morado, otro terminó con un brazo roto, y un tercero empezó a sangrar por una mordedura en su brazo. La batalla subsiguiente duró un cuarto de hora, una eternidad en combate, con los humanos y las fuerzas del Covenant tomándose un tiempo de su batalla para concentrarse en el nuevo enemigo. Sin embargo, en el momento en que la última forma bulbosa explotó, volvieron a hacerlo, persiguiéndose a través del laberinto en una lucha de vida o muerte, sin que nadie preguntase o cediese. McKay pidió ayuda por radio, y con la ayuda de la fuerza de reacción, más 2 Pelicans y 4 Banksys capturados, fue capaz de alejar la nave de descenso del Covenant y matar a las tropas de tierra que no estaban dispuestas a rendirse. Luego, por orden de McKay, los Helljumpers peinaron el área en busca de especímenes razonablemente intactos del nuevo enemigo que pudieran ser llevados a la base alfa para ser analizados. Finalmente, después de que los cuerpos fueron recuperados, Jenkins era el único espécimen que seguía vivo. A pesar de la forma en que se sacudía, agitaba y trataba de morder a sus captors, lo arrojaron al Pelican, lo ataron a los anillos con forma de D que estaban en la cubierta y le dieron unas cuantas patadas. Con la mitad de sus marines haciendo el viaje de vuelta en bolsas para cadáveres, McKay emprendió el aparentemente interminable viaje a la base alfa. Lágrimas atravesaron la mugre de la cara de la Helljumper y mojaron la cubierta entre sus botas. El Covenant ya había sido bastante malo, pero ahora había un enemigo aún peor con el que luchar. Ahora, por primera vez desde el aterrizaje en Halo, McKay no sentía nada más que desesperación. El Spartan dejó el cuerpo del sargento Mobuto y se acercó a una de las grandes puertas metálicas, contento de ver que estaba abierta. Se agachó y la atravesó. 343 Guilty Spark desapareció en uno de sus misteriosos asuntos unos momentos después, y, como un mecanismo de relojería, el Flood salió a jugar. Estaba listo para ellos. El Flood invadió la habitación, docenas de formas de infección bulbosa se deslizaron a lo largo de las paredes y el suelo, con otra media docena de formas de combate a la vista. Se detuvieron, como en confusión. Una de las formas de combate miró hacia arriba, y el Spartan descendió de la columna en la que se había apoyado. Sus botas de metal le hicieron papilla la cara a la criatura. Los disparos de los rifles de asalto rasgaron el borde delantero del grupo de formas de infección. Las vainas detonaron en una cadena de reacción en cadena. Eso llamó su atención, pensó. El jefe se dio la vuelta y corrió. Saltó a una plataforma elevada mientras luchaba, se desacoplaba y volvía a luchar. Finalmente, cuando el último cuerpo cayó, tanto el monitor como los centinelas reaparecieron. El Spartan los miró con indignación mientras recargaba sus armas, sacó munición de las formas de combate del Flood, y siguió a 343 Guilty Spark hasta un elevador que era idéntico al último en el que había estado. La plataforma llevó al humano a un nivel aún más alto, donde se bajó, se detuvo para dejar que los centinelas suavizaran el carro de bienvenida del Flood que lo esperaba en el pasillo, y luego salió a dar una mano. Hubo un fuerte estruendo cuando una de las formas de combate saltó desde un arco y aterrizó justo encima de un centinela. Su tentáculo de látigo se agitó en la espalda de la máquina y fue recompensado con una serie de chispas y una llamarada. Un momento más tarde, el centinela explotó, la forma Flood y el drone destrozado se estrellaron en el suelo en una bola de carne, hueso y metal. La lluvia de metralla resultante derribó 3 formas Flood e hirió a una veintena de otras. El Spartan derribó otra con una ráfaga de su arma de asalto y los centinelas se dedicaron a freír los restos. Una vez que el contingente de criaturas fue liquidado, el jefe siguió al monitor por un pasillo con pantallas azules, a través de un área infestada por el Flood, y salió a un ascensor que se veía diferente al último en el que había estado. Patrones geométricos dividían el suelo en formas enigmáticas, una serie de paneles elevados permanecían de guardia alrededor de una columna de luz azul translúcida, y todo parecía brillar. El jefe maestro subió a bordo, sintió un ligero tirón cuando la maquinaria antigua reaccionó a su presencia, y vio que las paredes comenzaron a levantarse. Se dirigía hacia abajo esta vez y esperaba que su viaje estuviera cerca del final. Sin dudarlo, introdujo munición fresca en su arma, parecía como si surgiera hacia un enorme grupo de formas de Flood cada vez que viajaba en un elevador. El elevador hizo sonidos huecos y retumbantes, descendió un largo camino y se detuvo con un ruido sordo. 343 Guilty Spark se cernió sobre su hombro cuando el Spartan bajó del ascensor y se acercó a un pedestal. Ya puedes recuperar el índice,
dijo el monitor. El artefacto brillaba de color verde lima, tenía la forma de la letra T. Se elevaba lentamente desde la parte superior del tubo cilíndrico en el que había estado guardado durante tantos milenios. Una serie de bloques metálicos que rodeaban el artefacto giraron y rotaron, liberando su agarre protector del índice. El Spartan tomó el dispositivo y lo sacó de su cubierta tubular. Lo sostuvo para examinar el artefacto brillante y se sorprendió cuando un rayo gris salió de Spark. Le arrancó el índice de la mano y desapareció dentro de una cámara de almacenamiento en el cuerpo del monitor. ¿Qué demonios estás haciendo?, reclamó el Spartan. Como sabes, reclamador, dijo Spark, como si se dirigiera a un niño extraviado, el protocolo requiere que tome posesión del índice para el transporte. 343 Guilty. Spark se lanzó en picada y se sumergió, y luego flotó en su lugar. Tu forma biológica te hace vulnerable a la infección. El índice no debe caer en manos del Flood antes de que lleguemos a la sala de control y activemos la instalación. El Flood se está extendiendo. Debemos darnos prisa. El jefe maestro estaba a punto de responder cuando vio las bandas de luz pulsante fluyendo alrededor de su cuerpo, supo que estaba a punto de ser teletransportado, y de nuevo se sintió mareado. La cosa quería algo, Ki se dio cuenta. Los recuerdos que se repetían como una biblioteca interminable de fragmentos de vídeo estaban siendo examinados en busca de algo. La zumbante presencia en su mente buscaba. ¿Qué? Se agarró al pensamiento y empujó contra el muro de resistencia que el otro que se había metido en su conciencia había levantado. Lo rozó y casi se resbaló. Entonces lo tuvo, escapó. Fuera lo que fuera esta cosa, quería dejar el anillo. Tenía hambre, y había un perfecto terreno donde alimentarse para ser encontrado. El otro le metió un zarcillo de alambre de púas en la mente y le arrancó una imagen de un amanecer lunar, que se difuminó en imágenes de ganado en un matadero. Sintió que los zarcillos del otro se aferraban ansiosamente a la imagen de la tierra. ¿Dónde? Tronó. Dime. La presión aumentó y golpeó a través de la resistencia de Kiss, y en la desesperación convocó un nuevo recuerdo. La presencia alienígena parecía sorprendida por la imagen de Kiss y un amigo de la infancia pateando un balón de fútbol en un campo verde vibrante. La presión disminuyó mientras la hambrienta cosa examinaba el recuerdo. Kiss sintió una punzada de arrepentimiento. Sabía lo que tenía que hacer ahora. Arrastró todo lo que recordaba de la Tierra, su ubicación, su habilidad para encontrarla, sus defensas y las empujó tan profundo como pudo. Kiss sintió la enorme sensación de pérdida cuando el recuerdo del campo de fútbol fue arrancado y desechado para siempre. Rápidamente invocó otro, el sabor de su comida favorita. Comenzó a darle sus recuerdos a la presencia invasora en su mente, un pedazo a la vez. De todas las batallas que había peleado, esta era la más dura y la más importante. El jefe se rematerializó en la pasarela que parecía flotar sobre el negro abismo debajo de la sala de control. Vio la réplica de Halo que se arqueaba por encima, el globo que flotaba en el centro de la pasarela, y el panel de control donde había visto por última vez a Cortana. Estaba todavía allí. 343 Guilty. Spark flotó sobre su cabeza. ¿Pasa algo malo? No, nada. Espléndido. Vamos. El Spartan se abrió camino. El panel de control era largo y curvado en cada extremo. Un interminable espectáculo de luces se desarrollaba a través de la superficie del panel mientras varios aspectos de la extremadamente complicada maquinaria electrónica y mecánica del mundo anillo aportaban un flujo constante de datos en la pantalla, todo lo cual aparecía como un mosaico de glifos y símbolos en constante cambio. Aquí, si uno sabía cómo leerlo, estaban los equivalentes del pulso, las respiraciones y las ondas cerebrales del mundo anillo. Informes que proporcionaban información sobre la velocidad de giro, la atmósfera, el clima, la biosfera altamente compleja, la maquinaria que mantenía todo en funcionamiento, además de las actividades de las criaturas alrededor de las cuales se había formado el mundo, los Flood. Era impresionante mirar y aún más impresionante considerar. 343 Guilty. Spark flotó sobre el panel de control y miró hacia abajo al humano que estaba delante de él. Había algo superfluo en el tono de la voz del constructo. Mi papel en este esfuerzo particular ha llegado a su fin. El protocolo no permite a las unidades de mi clasificación realizar una tarea tan importante como la reunificación del índice con el núcleo. El monitor cambió de posición para quedarse al lado del jefe maestro. Ese último paso está reservado para ti, reclamador. ¿Por qué sigues llamándome así?, preguntó el jefe. Spark se mantuvo en silencio. El Spartan se encogió de hombros, aceptó el índice y miró el panel que tenía delante. Una ranura de aspecto atractivo pulsaba con el mismo verde brillante con el que brillaba el índice. Lo deslizó hasta el fondo. El dispositivo en forma de T encajaba perfectamente. El panel de control tembló como si hubiera sido apuñalado, las pantallas se encendieron como respuesta a una sobrecarga, y se escuchó un gemido electrónico.
343 Guilty Spark se inclinó ligeramente como para mirar el panel de control. Se suponía que eso no iba a pasar, dijo Spark. Hubo un repentino brillo de luz cuando la figura holográfica de Cortana apareció y siguió creciendo hasta que se elevó sobre el panel de control. Sus ojos eran de color rosa brillante, los datos se desplazaban por su cuerpo, y el jefe sabía que estaba enfadada. Oh, ¿en serio?, dijo. Hizo un gesto, y el monitor cayó del aire y golpeó la cubierta con un ruido sordo. El Spartan la miró. Cortana. La IA estaba de pie con las manos en las caderas. Me pasé horas atrapada aquí viendo cómo ayudabas a esa cosa a cortarnos la garganta. El jefe se giró hacia el monitor y volvió. Espera un momento. Es un amigo. Cortana se llevó una mano a la boca en un simulacro de sorpresa. Oh, no me di cuenta. Es tu amiguito, ¿verdad? Tu camarada. ¿Tienes idea de lo que ese bastardo casi te hace hacer? Sí, dijo el Spartan con paciencia. Activar las defensas de Halo y destruir al Flood. Por eso hemos traído el índice al centro de control. La imagen de Cortana sacó el índice de su ranura y lo sostuvo frente a ella. ¿Te refieres a esto? Ahora reanimado, 343 Guilty Spark flotó justo encima del suelo. Estaba furioso. Un constructo en el núcleo. Eso es absolutamente inaceptable. Los ojos de Cortana brillaron cuando se inclinó hacia adelante. Vete a la mierda. El monitor subió más alto. ¡Qué impertinencia! Te purgaré de inmediato. ¿Estás seguro de que es una buena idea? Cortana preguntó mientras sacudía el índice, y luego añadió los datos contenidos en él a su memoria. ¿Cómo te atreves?, exclamó Spark. Yo voy a... ¿Hacer qué? Cortana exigió. Tengo el índice. Puedes flotar y escupir. El jefe maestro levantó ambas manos. Una sostenía el rifle de asalto. Suficiente. El Flood se está extendiendo. Si activamos las defensas de Halo podemos acabar con ellos. Cortana miró al humano con una expresión de lástima. No tienes ni idea de cómo funciona este anillo, ¿verdad? ¿Por qué los Forerunners lo construyeron? Se inclinó hacia adelante, con la cara sombría. Halo no mata al Flood, sino a su comida. Humanos, el Covenant, lo que sea. Todos son igualmente comestibles. La única forma de detener a los Flood es matarlos de hambre. Y eso es exactamente para lo que Halo está diseñado. Limpiar la galaxia de toda vida sensible. ¿No me crees? La IA terminó. Pregúntale. Y señaló a 343 Guilty Spark. Las ramificaciones de lo que Cortana dijo lo impactaron, y agarró su A5B con fuerza. Giró hacia el monitor. Eso es verdad. Spark se tambaleó ligeramente. Por supuesto, dijo directamente el constructo. Luego, sonando más como suyo oficioso de nuevo, esta instalación tiene un radio efectivo máximo de 25.000 años luz, pero una vez que los demás sigan sus pasos, esta galaxia estará bastante desprovista de vida, o al menos de cualquier vida con suficiente biomasa para sostener al Flood. Pero eso ya lo sabías, continuó contrariada la IA. El pequeño dispositivo sonaba genuinamente desconcertado. Quiero decir, ¿cómo no podrías? Cortana fulminó con su mirada al jefe. Dejó de lado ese pequeño detalle, ¿verdad? Seguimos al pie de la letra el procedimiento de contención de brotes, dijo el monitor a la defensiva. Estuviste conmigo en cada paso del camino mientras manejábamos el proceso. Jefe, interrumpió Cortana, estoy captando movimiento. ¿Por qué dudarías en hacer lo que ya has hecho? 343 Guilty Spark exigió. Tenemos que irnos, insistió Cortana. Ahora mismo. La última vez tú me preguntaste, si fuera mi elección, lo haría. Continuó el monitor, mientras una bandada de centinelas se alineaban detrás de él. Habiendo tenido un tiempo considerable para reflexionar sobre tu pregunta, mi respuesta no ha cambiado. No hay elección. Debemos activar el anillo. Sácanos. De aquí. Ahora, dijo Cortana, sus ojos rastreando a los centinelas. Si no estás dispuesto a ayudar, simplemente buscaré a otro, dijo Spark tranquilamente. Aún así, debo tener el índice. Dame tu constructo o me veré obligado a quitártelo. El Spartan miró a Spark y las máquinas se desplegaron en el aire detrás de él. El arma de asalto estaba preparada para disparar. Eso no va a suceder. Que así sea, dijo el monitor cansado. Luego, en un comentario dirigido a los centinelas, añadió, no le hagan daño a su cabeza. Desháganse del resto. Gracias por escuchar. Like y suscripción si les gustó y recuerden que pueden comentar cualquier cosa. Hasta el próximo capítulo amigos.